Tips de memoria y concentración para rendir en el examen. Técnicas de memorización efectiva. Antes de hablar sobre las técnicas de memorización, es importante que tengamos en cuenta que prepararse para el examen no consiste en estudiar mucho, sino en estudiar de forma inteligente. Y por eso hoy te vamos a mostrar esas técnicas sencillas y efectivas para que puedas recordar aquellas leyes, procedimientos, competencias y definiciones claves a la hora de presentar el examen. Siendo así, entonces comencemos con la primera técnica de memorización. Esta es la técnica de ficha o tarjetas de estudio. ¿Y qué son? Son pequeñas tarjetas con una pregunta al frente y una respuesta atrás. Es decir, se usa de manera que escribes una pregunta, podría ser ¿qué es el mérito en el empleo público? Y detrás de la ficha podrías colocar la respuesta, que en este caso sería principio que garantiza que los empleos se asignen según sus capacidades y resultados. Entonces, este tipo de técnica lo podrás aplicar a cualquier concepto que desees memorizar. Tips claves para esta técnica de fichas: usarlas para definiciones, artículos, siglas, competencias, repasarlas cada día, hacerlas de manera muy concisas y así podrás entrenar tu memoria. La siguiente técnica son los mapas mentales y los mapas conceptuales. Estos entonces, ¿qué son? Son representaciones visuales para organizar ideas, para organizar la información. Los mapas mentales parten de una idea central y se extienden con ramas, así como lo vemos en la imagen. Y el mapa conceptual conecta ideas con palabras claves o flechas. En este caso, entonces, ¿cómo podrás usar estos mapas mentales o mapas conceptuales? Podrás identificar y seleccionar un tema central y a partir de ese tema central podrás identificar las ramas, por ejemplo, sus principios, sus derivados, sus términos adyacentes y subyacentes, y de esa manera podrás organizar la información. ¿Qué tips claves te recomiendo para este tipo de técnica? Que uses colores, palabras claves, símbolos, dibujos para que actives esa memoria visual. También puedes hacerlo a mano o en determinadas aplicaciones. Y por último, tenemos la técnica de cadena o historia. ¿Esta qué es? Esta es convertir la información difícil en una historia lógica, divertida o exagerada para recordarla mejor. Entonces, ¿cómo podemos aplicarla? Simplemente es que de acuerdo con los principios, conceptos, términos o lo que necesites aprender, empieces a crear una historia que involucre palabras claves que te ayuden a definir y a recordar ese concepto que estás aprendiendo, que estás memorizando. ¿Por qué funciona este tipo de técnica? Porque nuestro cerebro recuerda de mejor manera lo que son imágenes, emociones, historias. Entonces, esto facilita nuestro memorización. Ahora hablemos sobre las estrategias para mejorar la concentración. Una de ellas es la técnica Pomodoro. ¿Qué es? Esto es un método de estudio que está basado en trabajar en bloques de tiempo con pausas cortas. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos aplicar en este contexto? Eliges un tema, sea una ley, un concepto, y estudias 25 minutos sin interrupción. Posterior a esto, descansas 5 minutos, estiras, respiras, toma agua y luego, después de 4 bloques, descansas de 15 a 20 minutos. ¿Por qué funciona esta estrategia? Porque entrena el cerebro para mantener la atención y evita el agotamiento mental. Otra estrategia es la eliminación de distractores digitales, como cuáles: nuestros celulares, el uso de nuestras redes sociales,
el WhatsApp o cualquier otra aplicación que corta nuestra concentración y afecta nuestra memoria. ¿Qué hacer entonces? Colocarlos en modo avión durante los bloques de estudio, dejar el celular lejos del escritorio, bloquear las apps temporalmente o desactivar las notificaciones en tu celular. Entonces, recuerda, cada vez que interrumpes tu estudio por el celular, tu cerebro tarda entre 5 y 10 minutos en volver a concentrarse. Y por último, hablamos del estudio pasivo y versus el estudio activo. El estudio pasivo es menos efectivo porque simplemente consiste en leer, subrayar o ver videos. Entonces nuestro cerebro solo va a mantenerse en un modo de observador, más no de aprendiz. Por el contrario, en el estudio activo podrás resolver preguntas, explicarte en voz alta, enseñarle a otra persona, hacer resúmenes, esquemas, mapas, fichas y autoevaluarse. De este modo, entonces, funciona mucho mejor y es mucho más efectivo. Recuerda que memorizar no es repetir, es comprender y usar la información. Hábitos antes y durante el estudio. El primero es el plan de estudios por bloques temáticos. ¿Qué es? Esto es organizar el estudio dividiendo los temas del concurso al que te vas a presentar en bloques específicos y manejables. Por ejemplo, el primer bloque podrá ser la constitución política. El bloque 2 podrá ser una ley específica que requiera tu preparación. El tercer bloque son las funciones del cargo o alguna competencia determinada. Y el bloque cuarto podrá ser alguna competencia como atención al ciudadano, ética del servidor público, entre otros. Entonces, simplemente es organizar los temas por bloques, no intentar estudiar todo al mismo tiempo, sino asignarle días u horas específicas a cada bloque. El siguiente son las micrometas diarias y planificación semanal realista. ¿Esto qué quiere decir? Hay que establecer pequeños objetivos alcanzables cada día que harán que nos mantengamos avanzando sin agotarnos. Por ejemplo, hoy podrás estudiar una cantidad de artículos que tú consideres, podrás resolver una cantidad de preguntas que tú establezcas o establecerás el tipo de método con el que pretendes memorizar o retener la información. Si decides hacer un resumen, si decides hacer una ficha, entre otras técnicas. Seguimos con la revisión antes del sueño para la consolidación de memoria. Recordemos que durante el sueño el cerebro consolida lo aprendido. Entonces, si repasas antes de dormir, se fija mejor en la memoria. Entonces, ¿qué debemos repasar? Los resúmenes cortos, las fichas o tarjetas de estudio, las preguntas falladas del día o los mapas o cualquier otra técnica que hayas empleado. El tiempo recomendado para esto es entre 10 a 15 minutos antes de dormir y por supuesto sin ninguna distracción como nuestro celular. Por último, hablamos del estudio intercalado. Esto consiste en no estudiar solo un tema por horas, sino alternar diferentes temas o materias. Ejemplo, una hora lo podremos dedicar al tema de la Constitución, una hora a las funciones del cargo, 30 minutos para preguntas del simulacro. Al día siguiente podremos dedicar a otra ley, a otras competencias o a otros temas y a otro tipo de preguntas. De este modo se va a reforzar la memoria a largo plazo, vas a evitar la monotonía y el cansancio mental y también vas a ayudar al cerebro a distinguir mejor los temas del día del examen. Estrategias durante el examen de la CNCC. El primero es la lectura rápida y subrayado de palabras claves. ¿Por qué es importante?
porque las preguntas suelen ser largas y con información distractora. Entonces, se requiere de leer rápido, pero con enfoque, que nos permita identificar lo esencial sin perder tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, una lectura rápida para entender la idea general. Segundo, una lectura enfocada en palabras claves como no, el excepto, según, la obligación, derecho, primero. Todos estos términos son decisivos para tu respuesta. Y tercero, debes subrayar o mentalmente identificar el sujeto, el verbo y la condición de la pregunta. Otra estrategia es cómo evitar quedarse en blanco, es decir, estrategias de recuperación de memoria. Entonces, cuando te bloqueas, puedes hacer esto. Puedes respirar profundo 3 veces porque esto va a bajar nuestra ansiedad y así nuestro cerebro se va a oxigenar. Puedes cambiar de pregunta, es decir, no te debes de tener más de 1 minuto en la misma y puedes emplear técnicas de reconstrucción, como hacerte preguntas de qué tema era esto, recuerdo algún ejemplo, palabra o imagen del estudio, qué alternativa definitivamente no es correcta. Este tipo de preguntas son claves para que puedas salir de ese bloqueo mental. Y tercero, hacer una revisión final de respuestas sin generar inseguridad. Es decir, ¿es pertinente revisar o no revisar? Sí es pertinente, pero con estrategia. ¿Cómo revisar entonces? Primero, revisa solo si te sobra tiempo. Segundo, concéntrate en preguntas que dejaste en duda o preguntas con negaciones o con doble sentido. Marcas que tú mismo señalaste para revisar. Solo en esos preguntas específicas podrás revisar y darle otra razón lógica, otro recuerdo o enfoque para que puedas ser más pertinente con tu respuesta. Recuerda que el examen no lo gana quien lo sabe todo, sino quien sabe manejar el tiempo, los nervios y las estrategias. Entonces, lee con intención, recupera la información con calma si te bloqueas y revisa solo con lógica y no con miedo.